la práctica. Tenemos un corte histológico de médula, donde vamos a reconocer la parte posterior y la parte anterior. La parte posterior la vamos a reconocer porque las astas, ¿no es cierto? Esta formación como de mariposa que vemos al medio, tiene las astas, tiene dos astas posteriores y dos astas anteriores. Las posteriores llegan, miren, hasta el límite de la médula, del corte, ¿no es cierto? En cambio las anteriores no. Por eso reconocemos que este sector es anterior y este sector es posterior. Tenemos el conducto del epéndimo que está central, que es el conducto principal, ¿no es cierto? Que es una estructura mucho más central. Aquí está ubicado en el cuadradito. Se pueden ver no se puede ver mi cursor, ¿no ves? Ya, ahora sí. Bien. Entonces fíjense, ¿hay dos? Sí. Se ven dos puntos. ¿A cuál hacemos caso, Doralio? ¿Ah? ¿A cuál hacemos caso? Al central. Y no sé por qué hay dos. No sé por qué hay dos. Ustedes saben todo. No sé por qué aparecen dos, pongo puntero y me aparecen dos con Pero entendemos. Ya, hagan caso al que está dentro del cuadrado. Entonces, fíjense, debe ser porque está duplicada la pantalla, ¿no? No se me pide que. Entonces, fíjense al que está dentro del cuadrado. Ahí tenemos el conducto del epéndimo, ¿no es cierto? Que si lo hacemos una mayor ampliación, bastante más, vamos a ver que está formado de esta manera, ¿ya? Aquí donde está el otro cuadrado. Entonces, aquí vemos, está rodeado por unas células que en este caso las vamos a llamar ependimocitos, que son más o menos un epitelio más o menos cúbico, más cúbico que otra forma de epitelio, ¿ya? Entonces son células más cúbicas. Aquí tenemos entonces la médula, a ver, yo quería esta, ¿no? Tenemos la médula, tenemos la sustancia gris central, las alas de la mariposa o astas, ¿no es cierto? Anteriores no van a llegar a todo el grosor de la médula y las posteriores sí. Entonces por eso vamos a reconocer que este es el sector posterior y este es el sector anterior. Ahora, esto es lo que estábamos viendo, los que hemos visto ahora en el laboratorio, chicos. Esta imagen, la del cuadrado de abajo a la izquierda, esto es lo que han visto, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está? Luis. Hola, Luis. ¿No está aquí? Hay 4 luces. Tú creo que me preguntas, tú estás en el laboratorio, ¿no ves? Y tú me preguntabas cómo reconocer esto, ¿cierto? Entonces, ¿y se acuerdan que les había dicho que cuando veamos otra vez articulación y veamos cartílago y hialino, vamos a pensar de pronto que es cartílago? Porque se lo ve así, la matriz interterritorial que se ve al fondo se la ve uniforme. Es como si hubiéramos pintado sobre esta pared y le pusiéramos las células nada más, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿qué estamos reconociendo aquí? Estamos reconociendo nada más las terminaciones, o sea, los axoncitos que están cortados en corte transversal, las neuronas, ¿no es cierto? Entonces tenemos la sustancia gris, este cuadrado es un aumento, fíjense, ¿no es cierto?, de esta porción, y este cuadrado es un aumento de esta otra porción, ¿ya? O sea, se van a fijar donde estoy poniendo el cuadrado, ¿no ves? Entonces tenemos la sustancia blanca que está caracterizada por la mielina. ¿Qué es la mielina? Lo que cubre los axones de las neuronas. ¿Pero qué es? Es una pigmentación. No es una pigmentación. ¿Qué es? ¿Qué tipo de tejido será? Históricamente. ¿Será tejido lipídico? Sí, ¿no es cierto? Es tejido lipídico.
Las cubiertas de mielina en el sistema nervioso central están producidas por las células de Schwann y van a hacer que las fibras nerviosas tengan una conducción saltatoria más rápida. La conducción saltatoria, o sea, en fibras con vainas de mielina es más rápida porque es en saltos, ¿no? En vez de caminar en pasitos, es como si yo saltara. Y en este transcurso, en 5 saltos llego a la puerta, mientras que caminando voy a llegar en 20 pasos. ¿No es cierto? Sí. Creo que eso se debía a que existe. Sí, los nodos de Rambier. Exactamente. Entonces, hay unos espacios en cada porción de las vainas de mielina que se llaman nodos de Rambier, y de nodo a nodo es donde se produce el impulso nervioso. Esos nódulos, yo tenía esa duda, es que estos nódulos, creo que en el libro Nodos. nodos de Rambier decía que estos no estaban cubiertos con la vaina Sí, de mielina y son las células de Schwann las que se van a encargar de cubrirla. sí, exactamente. Los nodos de Rambier, es lo que les decía hace un momento, son porciones de la vaina de mielina, o sea, no son porciones de la vaina, son porciones que no están cubiertas por vaina de mielina. Entonces el impulso va de nodo a nodo, ¿no? De forma saltatoria, por eso se llama impulso saltatorio. Un ¿Ya? tipo de impulsos eléctricos. Sí, la transmisión nerviosa puede ser generalmente de dos maneras, ¿no? Puede ser por impulsos nerviosos o por impulsos eléctricos o químicos. No se olviden que en la hendidura sináptica hay mediadores químicos, ¿no es cierto? Que son los que nos van a ayudar a transmitir los impulsos nerviosos. Entonces, como la acetilcolina, por ejemplo, ¿no? Y en realidad también la transmisión nerviosa es un impulso nervioso, ¿no? Esas pueden ser preguntas, por ejemplo, de sus defensas y casos, ¿no? ¿Cómo es la conducción nerviosa en el sistema nervioso? ¿No? Entonces, eléctrica y química, ¿ya? Bien. Entonces, la sustancia blanca está caracterizada por la mielina, dada por oligodendrocitos que mielinizan a nivel central. La sustancia gris presenta los cuerpos neuronales con el característico soma neuronal, o sea, el cuerpo neuronal. Con el ojo de búho, esto que ustedes están viendo aquí, esto, donde está este punto y que dice nucleolo central, ¿qué estupidez este láser, ¿no? ¿Por qué tengo 2 láseres? No puedo entender qué ondas. Es la cosa más tonta que me ha pasado hoy día. Entonces, miren, esto es un ojo de búho. ¿Por qué se llama ojo de búho? Porque parece un ojo de búho, ¿no? Al centro y al medio la pupilita, digamos. Entonces, este es el nucleolo central. Son cuerpos neuronales cortados transversalmente. Es como que yo agarro una neurona, la corto así y se las muestro así. Entonces lo que estamos viendo al centro prácticamente viene a ser el nucleolo, o podría ser el centro del axón, ¿no es cierto? La sustancia gris está sectorizada funcionalmente. La parte anterior esta y la parte posterior cumplen diferentes funciones. La anterior tiene neuronas motoras, esta porción, y o neuronas motoras o alfa, hay 3 tipos que vamos a ver más adelante, o alfa motoneuronas también llamadas. Esto es lo mismo, solamente que es con la distinción de inicio, ¿no es cierto? Donde vamos a ver ¿qué se llama esta distinción? Azul de toroidina. Entonces, fíjense, es lo mismo, solamente que con otra tinción, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto en el laboratorio ahora 2 tinciones, la tinción de Mallory y la tinción, ¿qué se llama? Ay, se me ha ido la palabra. Ahorita, eosina, hematoxina. Eso. Bien, gracias. Luego, en esta formación, lo que no nos hemos detenido mucho a mirar ahora en el corte histológico, como hemos visto, porque la verdad es que hemos ido a ver de buenas a primeras sin haber ya avanzado el tema, pero hemos reconocido, hemos dicho que no todos los cortes histológicos nos conviene verlos con mucho aumento. Algunos nos conviene verlos más panorámicamente para ver de qué se trata, como en el caso de la médula espinal, que hemos visto exactamente este corte, ¿no es cierto?
hemos visto un cortecito así completito. Y aquí vemos, miren, en los extremos, estamos viendo las raíces nerviosas, posteriores en este caso. ¿Por qué sé que es posterior? Porque las astas llegan hasta el borde. Entonces esta es la porción posterior, ¿no es cierto? Esta es la porción sensitiva de la médula espinal. Niñas, niños, ¿por qué no se salen? Porque no podemos hablar ustedes y yo, ¿no es cierto? Y yo hoy les he pedido muy particularmente que me hagan el favor de colaborar con el silencio, porque realmente me siento muy enfermo y me está costando levantar la voz. Entonces, yo entiendo que están cansados, de pronto uno quiere descansar, no me voy a agarrar, no voy a decir, ay, esa chiquita de rojo, no, nada. Si ustedes en algún momento se sienten cansados, quieren salir a descansar al baño o ir a charlar o lo que sea, vayan, pero afuera, porque aquí no podemos hablar ustedes y yo, ¿no ves? O hablan ustedes o hablo yo. Entonces no me gusta estar con esto. Yo ahorita estoy haciendo un esfuerzo de verdad me está doliendo mi garganta, entonces me duele mi cabeza, mi garganta, estoy con todos los síntomas de la gripe, estoy bien agripada, bien resfriada. Entonces, por favor, nos colaboraremos, ¿ya? Pero si quieren salir, pueden salir, no te voy a fichar, ni te voy a mirar, ni te voy a poner nada. Bien, entonces tenemos aquí las raíces nerviosas posteriores en este caso, y aquí vamos a tener las anteriores, ¿no es cierto? Esta es la parte sensitiva de la médula espinal, esta es la parte posterior y esta es la parte anterior, ¿ya? Que están formadas justamente por axones de las neuronas de la sustancia gris. A ver. Vamos a retroceder. Si queríamos mirarla un poco más cerca, ahora fíjense en este otro cuadrito en el que está a la derecha, se lo ve así, básicamente igual, no tenemos histológicamente, a menos que tengamos mucha mayor definición, no vamos a notar grandes diferencias, ¿no es cierto? Si yo tuviera la posibilidad de mostrarles diferentes tipos de neuronas, especies que ustedes identifiquen, sería fantástico, pero no tenemos, así que no se preocupen, lo que quiero que identifiquen es el tejido nervioso. Y probablemente si les pusiera esta placa les pondría una de médula, porque no están ustedes especializándose en histopatología, ¿no es cierto? Lo que me interesaría es que digan, es médula, ¿no? Punto y final, ¿ya? El ganglio anexo de la raíz dorsal, el GARD. Este es el ganglio del que hablaba en el video también. El GARD, ¿ya? Ganglio anexo de la raíz dorsal, eso significa GARD. Fíjense, aquí estamos observando, aquí tenemos el GARD, es el ganglio más grande, el GARD, ¿ya? Y aquí tenemos el foramen intervertebral, es el que está atravesando todas las vértebras. Aquí tenemos el GARD, y si lo hacemos a gran aumento van a ver ustedes la imagen que tenemos a la derecha, donde estamos, y creo que en uno de los cortes que teníamos abajo hemos observado el mismo corte. Los que estaban en el laboratorio hoy día, levanten las manitos. ¿Se acuerdan haber observado este corte? Estaba en la placa. ¿Dónde está la muchacha? Pero tú me has dicho, ¿no ves? Este es el mismo corte que aquel, solamente que con otra tinción. Es el mismo, ¿no ves? ¿Ven? Entonces, es lo mismo que hemos observado. ¿Cómo voy a identificar? Fíjense, porque tiene una cápsula. Generalmente este ganglio lo vamos a observar enterito. Tiene la cápsula. Vamos a poder ver las neuronas con ojo de búho, que son todas estas. Voy a hacer un aumento y no voy a poder manejar el puntero, pero ustedes van a ver el ojo de búho característico. Miren, ¿no es cierto? En el aumento, miren cómo se ven los ojos de búho claritos. Y es lo mismo que habíamos visto, ¿no es cierto? Que hemos visto con la tinción de Mallory, con la eosinamatoxilina, hemos visto exactamente este corte, el ganglio enterito. Hemos visto con los fascículos, que son todas estas porciones redondeaditas, o sea, las que son como acúmulos, digamos, y los ojos de búho, ¿ya? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo no me voy a confundir con el cartílago hialino? Porque el cartílago hialino es como si le pasara una capita bien tenue de un color medio rosado, bajito, y unas otras células más dispersas. En cambio, esto, miren, es más junto,
porque son pues muchas más neuronas, ¿no es cierto? No se preocupen, cuando llegue el momento háganme recuerdos más, cuando veamos articulación y cartílagos, que veamos cerebro, ¿ya? Para que notemos la diferencia nada más. Pero este tejido es bien típico, estoy viendo la cápsula, todo un órgano enterito, ¿no es cierto? No podemos confundirlas con hueso. A veces se podría con hueso, o sea, cuando no tienes mucha experiencia y estás aprendiendo, podrías confundir con hueso, porque el hueso tiene las osteonas que son circulares, al medio tiene el conducto de Haber, que parece esto, pero van a ver ustedes que es bien diferente, porque la osteona tiene evidentemente un círculo, pero todo lo que está al centro es como liso, y al medio solamente está la osteona. En cambio esto, miren, no es como liso, es como, está más ocupado, ¿no es cierto? Además es más basófilo, está pigmentado más morado, ¿ya? Bien, aquí por otro lado tenemos en la porción anterior, ¿no?, del corte de médula espinal, tenemos la arteria nutricia, que es muy importante es una arteria nutricia de la médula espinal, que es muy importante. ¿Por qué sé que es arteria? A ver, voy a hacer un aumento. Si ustedes pueden observar, el endotelio de esa arteria es un epitelio plano, simple, ¿no es cierto? Y está conservada más o menos la forma del vaso. Entonces, es probable que sea arteria. Si pudiéramos ver a mayor aumento, quizás podríamos ver un poco mejor la capa adventicia, que es más grande que en el caso de una vena, ¿no es cierto? Aquí podemos ver al centro, fíjense, el orificio, el conducto del epéndimo, ¿no es cierto? Por otro lado, vamos a ver las meninges, que son las cubiertas, que son 3 meninges, las que cubren por dentro del cráneo al cerebro, ¿no es cierto?, que las cubren y las protegen, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los ganglios, los nervios, mejor dicho. Aquí tenemos nuestra médula, nuestra arteria. Aquí tenemos un gráfico representando las meninges. En realidad este es un cortecito. ¿Cuáles son las meninges? De afuera hacia adentro. Pía madre. Pía madre. Aracnoides y duramen. Exacto. Entonces, aquí vamos a ver estos 3 elementos. Miren, aquí igual, tejido cerebral, con los ojos de búho, con los espacios, ¿no es cierto? Las meninges. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que vamos a ver: el hueso, lo que está más afuera, el espacio epidural, lo que está entre el hueso y la meninge, la dura madre y la aracnoides, el espacio subaracnoideo y la pía madre. La pía madre se la ve como una doble capa. Vamos a ver lo que tengo aquí. A ver, en cuanto a las conclusiones, antes de ver lo siguiente, la médula espinal cuenta con sustancia gris central y sustancia blanca periférica. ¿Al revés de qué? Del cerebro, ¿no es cierto? La sustancia gris, dependiendo de su ubicación, varía la funcionalidad de sus neuronas. El conducto epéndimo se encuentra en el centro del raquis y es el tejido nervioso. El ganglio anexo de la raíz dorsal, el GAR, se encuentra en el foramen intervertebral. La médula espinal se encuentra recubierta por las meninges. Este es un corte que también tenemos en el laboratorio. Ya creo que no lo hemos visto específicamente así, pero tenemos uno bien parecido. Es más, parece hasta este. Este es cerebro. Si nosotros hiciéramos un aumento, a ver, vamos a ver si aumentando, vamos a ver. Sí, miren, se ven las células más grandes que tienen el punto, serían las células del ojo de búho, y las otras serían las de la glía, ¿no es cierto? Y este tejido que se está metiendo aquí es el tejido laxo vascularizado, que es la pía madre. La pía madre, si nos acercáramos, a ver, veremos si podemos, es una doble capa. Es una membrana que tiene una doble capa, ¿ya?
Es una doble capa de células y es la que se va a meter, es la que se va a meter, la que vamos a ver más en las circunvoluciones, por ejemplo. Este corte tenemos, lo voy a seleccionar. Este, por ejemplo, es un corte que hemos visto ahora en el laboratorio. Miren. Ah, voy a poner. Ay, no, voy a poner. ¿Por qué aparecen dos? ¿Alguien sabe por qué aparecen dos? Bueno, fíjense, miren, es como que el fondo es más basófilo, un poco más azuladito, más moradito. Vemos las células más grandes, van a ser las neuronas, las células más pequeñas, las células de la glía. Que ustedes saben que están en un número como que de 10 veces más que las neuronas, ¿no es cierto? Las células de sostén. Entonces, en el sistema nervioso central tenemos esos dos tipos de células, las neuronas y las células de la glía. Un poquito de más acercamiento del mismo corte, miren, es lo mismo. Vemos una zona. ¿Cómo voy a diferenciar con el cartílago hialino? Por el color, por la cantidad de células. En el cartílago es mucho más espaciada la cantidad de células, son muchas menos que en el tejido cerebral, ¿ya? Aquí tenemos esta zona donde están los punteros láser, ¿no? Que es una zona del cerebro con muchas células gliales, pocas neuronas. Hemos visto que hay varios tipos de células gliales, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, los oligodendrocitos que tienen un halo blanco como este, donde está uno de los punteros. Podría ser. Ahora me dirán ustedes, sí, pero no nos dice exactamente, es que no se sabe tan exactamente, tendríamos que tener mucha mayor definición para que les diga, sí, este es un oligodendro, pero aparece, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un halo blanquito, ¿ya? Tampoco les voy a decir, a ver, jóvenes, qué células ven ahí, no les voy a decir, solo les estoy diciendo por referencia, ¿ya? Tenemos los astrocitos, que son barreras entre las neuronas y los vasos sanguíneos. Por ejemplo, podría ser aquí, donde está uno de los punteros. Ahí. Tenemos las células microgliales, que son las más pequeñitas que pudiéramos ver aquí, que tienen un núcleo en forma de puro. Por ejemplo, aquí miren, donde está uno de los punteros láser. Qué ridículo, ¿no? Donde está uno de los punteros láser. No sé por qué está esto así, no puedo darles alguna explicación, van a disculpar, pero aquí, ¿no es cierto? Podrían ser, ¿ya? Tenemos las células ependimarias que revisten el sistema ventricular del cerebro, se ven como un epitelio cilíndrico simple, se ven ¿dónde están? Aquí, por ejemplo aquí, donde está dentro de la imagen uno de los punteros, ¿ya? Bien. Pero lo que me importa es que reconozcan el tejido cerebral. Ahora, este es el otro cortecito que les decía. Ay, qué pena que no hemos pasado la clase antes de que veamos, pero ahora ya se van a ubicar. Este corte es el corte de cerebelo. Este corte de cerebelo es bien típico porque tiene unas zonas bien definidas, miren, y aquí se la nota bien clarito. Esta capa, la capa plexiforme, aquí al medio tenemos la capa de Purkinje, que es un poco más clara, donde vemos, miren, donde está uno de los punteros, voy a levantar y ven una célula grande, ¿no ven? Es una célula de Purkinje. Aquí voy a poner otra, voy a levantar, otra célula de Purkinje, se la nota mucho más grande. Esa es la zona de Purkinje. Y aquí esta zona granular, como con gránulos, es la zona granular, ¿ya? Que tiene núcleos muy eucromáticos, muy hipercromáticos, es decir, que son muy afectos al pigmento, ¿no es cierto? Por eso se los ve tan azules, tan morados, tan oscuros, ¿no es cierto? Y por el centro, ¿qué es esto? La sustancia blanca o gris será. Blanca. Muy bien. Miren qué diferentes son las capas plexiformes de la granular.
son bien notoriamente diferentes, ¿no es cierto? Entonces, no hay como confundirlos. Y en el corte que hemos visto se lo notaba así, se notaba las curvas y se notaba la diferencia incluso de color, ¿ya? Tenemos la sustancia interna, ¿no es cierto? Que es la sustancia blanca, con los axones, astrocitos y oligodendrocitos, esta porción, que se la ve en los cortes más claros. Ahora aquí, fíjense, esta capa interna es la capa con núcleos hipercromáticos. Esto donde está uno de los punteros láser es una célula de Purkinje bien grande, miren. Voy a levantar, es bien grande. Se nota aquí su nucleolo, miren, y se notan sus ramificaciones, son como arborizaciones las que tienen las células de Purkinje. Y esta zona más clara es donde están las células de Purkinje, ¿ya? Miren qué diferente se nota la zona plexiforme. Hay un punto en la zona plexiforme y otro punto en la zona granular. Bueno, en este caso también, digamos. Miren qué diferente se notan, donde están los dos punteros. Se notan bien diferentes, ¿no es cierto? Entonces, plexiforme, Purkinje y granulosa. Porque tiene como granus, entonces es granular o granulosa, ¿ya? Aquí tenemos la capa plexiforme o molecular también se la llama, ¿no es cierto? Que tiene células estrelladas, pequeñas, estas que están aquí, que se llaman células en cesta, ¿ya? Esta capa es la capa más superficial y está en contacto por aquí con la pía madre y por aquí, por estas hendiduras con la pía madre, ¿ya? Está formada por el neuropilo. ¿Qué es el neuropilo? Eso no les he dicho hace rato, que hablaba el autor del video. El neuropilo son las terminaciones neuronales que se enredan como pelos y por eso se llama neuropilo. Se ven como si hubieran enredado pelos, por eso se llama neuropilo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el conjunto de terminaciones dendríticas y axones que se forman como pelos? Por eso se llama neuropilo, ¿ya? No es otra cosa. Entonces, y a ver, vamos a ver si a mayor aumento vemos, sí, se ve como pelos, ¿no ve? Se ve como si hubieran pelos ahí al medio, unas cosas, así como estereocillos más o menos. Entonces ese es el neuropilo. Y miren ahí se ve una célula de Purkinje bien grandotota, ¿no? Hacia la derecha. Esa es una célula de Purkinje con arborizaciones, esas como raíces que tiene son las arborizaciones. Estas células de Purkinje tienen la forma de un cáliz o de una pera o de una copa, si ustedes quieren, ¿ya? ¿Y dónde está? En el pilo. También vemos capilares. Fíjense aquí donde está uno de los punteros. Bueno, no hay como girar. Aquí, esto es, ¿qué es? Es un vaso, Ya. ¿no? Todo esto es un vaso. Estamos viendo el endotelio y es un vasito. Aquí vemos otro vasito, aquí vemos otro vasito, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto en estas hendiduras lo que está cubriendo el tejido es la pía madre, ¿no es cierto? Aquí tenemos la capa intermedia de Purkinje con las células de Purkinje, evidentemente más grandes, ¿no? Fíjense qué grandes son estas células de Purkinje. Tienen una forma de, como les decía, de cáliz o de copa o de pera. Pueden tener un núcleo y varios nucleolos y muchas arborizaciones, que son estas como ramificaciones que presentan estas células. Esas son las arborizaciones y son bien evidentes, ¿no? Entre la capa granular y la capa plexiforme, ya están bien notoriamente más grandes, no hay como perderlas. Y aquí la sustancia blanca, ¿ya? Aquí tenemos con mayor aumento todavía una célula de Purkinje. Fíjense, tiene una forma de pera, ¿no es cierto? Tiene muchas arborizaciones, fíjense. Aquí hay una, aquí hay otra bien larga, aquí hay otra más corta, aquí parte otra. Entonces, y aquí, obviamente, ¿cómo voy a saber cuál es la capa plexiforme? Se nota a 3 kilómetros de distancia, ¿no ves? Capa plexiforme, capa granular.
donde están los gránulos hipercromáticos. ¿Ya? ¿Esta qué capa es? Granular. Eso, la capa Hipercromático. granular, porque está llena de gránulos, ¿no es cierto? Entonces va a estar por dentro de la capa de Purkinje o intermedia, ¿no es cierto? Tiene células neuronales de los granos y células estrelladas grandes o células de Golgi tipo 2, neuronas multipolares de axón corto con núcleos bastante grandes, menos hipercromáticos, que son estas partes. Estoy poniendo una de los punteros aquí, donde está menos pigmentado, fíjense. Esas son las células más grandes, ¿no? Con núcleos menos hipercromáticos. Fíjense, aquí hay el núcleo, pero no se lo nota tanto. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, en estos espacios más claros, ¿no es cierto? No se preocupen, no les voy a preguntar. Cuando más les preguntaré qué zona es esta, qué zona es esta, qué zona es esta y qué célula es esta. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Capa granular, sin lugar a dudas, ¿no? Aquí vemos las células más grandes, fíjense, con núcleos menos hipercromáticos, ¿no es cierto? Mucho menos. De pronto son neuronas con axones más cortos, ¿no es cierto? No podríamos ni siquiera distinguir mucho los somas, pero fíjense aquí donde estoy poniendo el puntero láser dentro del cuadro. También hay una célula neuronal, miren el aspecto que tiene con los núcleos al centro, ¿no es cierto? Se las nota. Esto, ¿qué es? Cerebelo. Estoy viendo las capas, plexiforme, la capa de Purkinje, la capa granular y la sustancia blanca, ¿no es cierto? Entonces, sin lugar a dudas, ¿qué es? Cerebro. Típico el cerebro. Además, la formación que tiene, todos los cortes que tenemos, excepto una de las plaquitas, es bien parecido a esto, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver justamente la sustancia blanca, podemos ver el núcleo globoso, está por aquí, ¿sí? O el núcleo globoso también, claro, está ya